esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias fiscales 2025. Agradecemos a todos nuestros estudiantes, los docentes, las autoridades que han estado pendientes de toda esta transmisión. Me voy a permitir presentar al tercer ponente, que es el licenciado César Vázquez Patiño, quien es licenciado en Contaduría y Finanzas, egresado de la Universidad UCAD, orgullosamente, con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito contable, fiscal y financiero. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad UCAD en las carreras de Contaduría y Finanzas y Administración de Empresas, apoyando a las demás carreras de nuestra universidad como Mercadotecnia y Publicidad, Psicología Social, Ingeniería en Sistemas y Nutrición. Es responsable de la materia de Informática Aplicada en las licenciaturas de Contaduría y Administración en sus 3 modalidades: escolarizado, ejecutivo y sabatino. Es también docente encargado de la alianza académica con Alegra, la plataforma reconocida en el área de gestión contable y administrativa, promoviendo así la vinculación entre la teoría y la práctica profesional para sus estudiantes. Su compromiso con la formación integral y la actualizada de los futuros profesionales lo ha posicionado como referente en su área dentro de la comunidad UCAD. Licenciado César, es un placer contar contigo, como siempre. Tener a un docente de casa es un privilegio. Muchísimas gracias y te dejo con toda la audiencia. Muchas gracias, maestra. Un gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a tener la oportunidad de presentarles este pequeño tema que hemos preparado para ustedes sobre los regímenes fiscales y las principales características, diferencias entre ellos. Principalmente hay que definir qué es un régimen fiscal, ¿vale? Un régimen fiscal es el conjunto de las reglas y normas, disposiciones legales y obligaciones tributarias que van a determinar cómo un contribuyente debe de cumplir sus obligaciones fiscales con la autoridad. En este caso, nuestra autoridad fiscal en México sabemos que es el SAT. En otras palabras, nos va a definir cómo debe un contribuyente pagar esos impuestos de acuerdo a su actividad económica, ¿vale? Ahora, bien esto. En algunas ocasiones llegamos a confundir un régimen fiscal con una actividad económica, ¿vale? Son cosas completamente distintas, pero van de la mano, ¿vale? Entonces, principalmente, ¿qué es la actividad económica? Es la acción en la que una persona física o moral va a realizar sus actividades con el objeto ya sea de producir, comercializar, prestar algún servicio a cambio de un ingreso. Prácticamente a qué se va a dedicar esta empresa o la persona física, ¿vale? Entonces, la actividad económica quiere decir a qué nos vamos a dedicar, pero el régimen fiscal nos va a dictar qué obligaciones fiscales estamos obligados a presentar. Como la importancia de nuestro régimen fiscal nos va a indicar cuál es el cumplimiento legal que nosotros vamos a tener que cumplir con la autoridad. El presentar declaraciones, qué tipo de declaraciones, en qué fechas y entre otras cosas. También nos va a dictar los beneficios fiscales que nosotros podemos tener derechos por estar tributando en alguno de estos. ¿Cómo qué tipo de beneficios fiscales? Bueno, lo conocíamos en la primera ponencia que nos daban sobre el régimen simplificado de confianza, en donde este régimen nos va a dar unos beneficios por el tabulador para poder pagar y el impuesto sobre la renta. También nos va a dictar lo que son las obligaciones a cumplir, qué tipo de impuestos vamos a pagar, de los más comunes, ISR, IVA, IEPS, entre otros. Nos va a dictar si estamos obligados a emitir CFDIs, pero bajo qué términos, qué leyendas y qué tipos de usos le podemos dar a los CFDIs que tenemos que emitir.
y de las cosas que más importan a los contribuyentes, las deducciones. O sea, la manera en que nosotros podemos reducir la tasa, ¿vale? O la base del impuesto para pagar el mismo. De los regímenes fiscales que existen en México, existe el régimen simplificado de confianza, de actividades empresariales y profesionales, de incorporación fiscal, de arrendamiento, sueldos y salarios, general de ley de las personas morales no lucrativas, agrícola, ganadero, silvícola y pesquero, o mejor conocido como agapes, la enajenación de bienes y los de dividendos. Esos son todos los regímenes fiscales que existen aquí en México con el que se puede llegar a tributar tanto personas físicas y o morales, pero va a depender de la naturaleza de las actividades de lo que son algunas empresas. Empecemos con el simplificado de confianza. Bueno, más bien retomemos un poco el simplificado de confianza, ¿vale? Este régimen fue creado para poder facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales, siempre y cuando tengan un menor ingreso de 3.5 millones de pesos anuales. Este régimen está orientado para aquellas personas se puedan formalizar, puedan ingresar al régimen federal de contribuyentes y se puedan regularizar. Principalmente entra como una estrategia de política fiscal para poder captar mayores contribuyentes y que puedan regularizarse en sus actividades diarias y en sus actividades económicas. Recordemos que es una parte primordial estar regularizados con la autoridad porque en cierta forma cumplimos con las obligaciones y contribuimos al gasto público, ¿vale? Tenemos el reciclo para las personas físicas y puede aplicar para esos tres tipos de actividades: las actividades empresariales, las actividades profesionales y para actividades de arrendamiento. En el dado caso de las actividades empresariales, son aquellas personas físicas que se dedican a hacer alguna operación, como por ejemplo transformación de bienes, comercialización de los mismos, o en dado caso de presentar o de prestar, algún servicio. En el caso de los regímenes profesionales, son aquellas personas físicas que por la naturaleza de su régimen necesitan obligatoriamente una cédula fiscal para poder ejercer. En el dado caso de abogados, doctores, psicólogos, nutriólogos, contadores, etc. Y tenemos el de arrendamientos. Son las personas que tienen bienes inmuebles y que están en todo su derecho de poder recibir algún beneficio por explotación de los mismos y pueden pertenecer a este régimen. Tenemos también lo que es el reciclo para las personas morales, siempre y cuando estas empresas sean y tengan ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales, al igual que las personas físicas. Y siempre y cuando solamente estén constituidas por personas físicas. ¿A qué nos referimos? Que todo su capital venga de personas físicas. En este caso no podrían entrar personas morales que constituyan parte de su capital contable, aquellas personas morales. Siempre y cuando se cumplan estas, pueden estar en reciclo. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de reciclo? Bueno, como nos comentaban anteriormente, se pueden llegar a tener declaraciones simplificadas. Son declaraciones más sencillas, más fáciles de poder presentar. No hay que hacer tantos cálculos para poder hacer un cálculo del impuesto. El pago del ISR
siempre va a ser sobre la utilidad fiscal. En dado caso, o mejor entendido, lo podemos decir que siempre y cuando sean ingresos efectivamente cobrados. Tenemos lo que son las tasas bajas para el ISR, tenemos un tabulador para este régimen, dependiendo de los ingresos que se lleguen a cobrar en el periodo, es el monto que se va a llegar a determinar. Y por lo tanto nos da un cálculo más sencillo para este tipo de régimen, pero solamente va a aplicar para el cálculo del ISR. En el caso del pago del IVA, pues no hay ningún tipo de beneficio, sino que se aplicaría de una manera normal. De igual manera, aquí tenemos la tasa del ISR aplicables con una tasa mensual. Teniendo ingresos de hasta 25,000 pesos, la tasa aplicable sería del 1%. De 25,001 pesos hasta 50,000 pesos, se aplicaría la tasa del 1.10%. De 50,001 pesos hasta 83,333.33 del 1.5%, y la tasa más alta que sería del 2.5% aplicable hasta los 3.5 millones. Una vez excedida de esta tasa, de este monto de los ingresos efectivamente cobrados para este régimen, ya no podría estar tributando dentro del régimen de reciclo y tendría que pasar a otro régimen, ya sea como actividad empresarial o dependiendo de la naturaleza de la actividad económica que tenga la persona física o la persona moral. ¿Quiénes no pueden entrar en reciclo? Aquellas personas que sean socios o accionistas de empresas o personas morales, personas que reciban ingresos por regalías, intereses o dividendos, personas que obtengan ingresos en el extranjero pero que no estén relacionados con actividades económicas en México, y personas físicas con más de 3.5 millones de ingresos efectivamente cobrados. Si alguna persona llega a querer aumentar sus obligaciones fiscales porque quiere recibir ingresos de este tipo de índole, ya no podría tributar en el reciclo y tendrá que cambiarse a un régimen que más adapte a sus necesidades económicas. Ahora, por otro lado, tenemos el régimen de las actividades empresariales y profesionales. Este régimen va a estar dirigido principalmente a las personas físicas que realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte o que presten servicios profesionales de manera independiente. De este modo, se puede llegar a tener algunos otros tipos de beneficios, ventajas fiscales que se pueden llegar a tener tributando dentro de este régimen. Es uno de los regímenes más conocidos y más populares para las personas físicas porque se adecua a sus necesidades, tanto como de actividad económica como en sus deducciones, ya que en el caso del reciclo no se pueden llegar a tener algunas deducciones como se pueden tener en la actividad empresarial y profesional. Una de sus beneficios que se tiene, como en este régimen, es la deducción de sus gastos, pero tenemos dos tipos de gastos para este tipo de régimen. Sabemos que una persona con actividad empresarial y profesional es una persona física. Y en el caso de las deducciones de gastos, primero aplicaré las deducciones autorizadas. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas? Son aquellas deducciones que son plenamente necesarias para la actividad económica de la persona física, como por ejemplo, servidor, un contador, puede llegar a tener deducciones en el caso de alguna licencia de algún software, papelería y cualquier otra que sea necesaria para mi obligación. En el caso de una persona que se dedica a una carpintería, pues todos sus gastos autorizados vendrían relacionados con su actividad: madera, clavos, pegamento, pijas,
etcétera. Pero también tenemos las deducciones personales autorizadas. ¿Cuáles son ese tipo de deducciones personales autorizadas? Son aquellas que solamente podemos nosotros deducir presentando la declaración anual y tienen que cumplir un cierto de requisitos para poderlas poner en nuestra declaración anual. Y una de nuestras ventajas que se tiene bajo este régimen es que se le da la formalidad a la actividad que presenta la persona. Quiere decir que si estamos completamente constituidos o en este caso regularizados con la autoridad, le vamos a dar mayor confianza a aquellas personas que requieran de nuestros servicios, ya sean profesionales o empresariales. Eso hablaría muy bien de nosotros como personas porque estamos teniendo la cautela de cumplir con la legalidad aquí en México. Alguna de las desventajas que se tiene con el régimen de las actividades empresariales y profesionales es que se tiene una carga administrativa. ¿Y a qué se refiere con la carga administrativa? Pues tenemos que llevar un control de la contabilidad, se tiene que presentar las declaraciones mensuales, puntuales y correctas, se tiene que hacer lo que son algunos otros tipos de declaraciones, como por ejemplo declaraciones informativas, entre otras. Se tienen obligaciones mensuales, no solamente con la autoridad con el SAT, sino que en el dado caso se llegan a tener trabajadores, pues se tiene que llegar a tener que hacer declaraciones o presentar informes al IMSS, al Infonavit, Secretaría del Trabajo, etcétera. Y otra de las desventajas de este régimen es que se manejan las tasas, que no hay tasas reducidas, sino que se tiene una tasa impositiva para el cálculo del ISR, que comúnmente encontramos en el artículo número 96 del ISR. Y en base a este tabulador, a esta tabla, es como nosotros calculamos los impuestos para los contribuyentes que están bajo este régimen. Uno de los regímenes que están prácticamente ya de salida es el de incorporación fiscal, porque fue un régimen fiscal que se creó a partir de hace unos años atrás, pero desde que entró el régimen de reciclo, que a partir de 2022 ya ninguna persona se podía inscribir en este tipo de régimen. Aquí hay algunas personas que estaban antes de 2022, aún pueden estar tributando ahí, pero después de este año ya no hay posibilidad de que las personas puedan estar tributando en este régimen. Pero de igual forma, como todos los regímenes que nosotros conocemos, tiene algunos tipos de ventajas, como por ejemplo, en el caso del régimen de incorporación fiscal, se manejaba una reducción de ISR progresiva. En este caso, para un mejor ejemplo, en el primer año que se estaba tributando bajo este régimen, se manejaba una reducción del 100% en el caso del ISR. Simplemente había que presentar las declaraciones en tiempo y forma para ser acreedor a este beneficio. Al segundo año se manejaba una tasa del 90%, tercer año 70% y así sucesivamente hasta poder tributar completamente como en el cálculo de la actividad empresarial y profesional. En algunos casos se tenían beneficios fiscales que no se llegan a pagar IVA e IEPS, pero esto dependía de la naturaleza de la actividad económica que llegaban a tener los contribuyentes. También tenían la facilidad de tener trámites simplificados, llenar formularios para poder presentar sus declaraciones de una manera más sencilla y que a los contribuyentes no se les hiciera la obligatoriedad de llevar algún contador o de tener contabilidad. Y este régimen tenía la ventaja de la inscripción al IMSS de una manera voluntaria. Eso simplemente si querían lo que es ejercer
este derecho y este beneficio que se les daba bajo este régimen. Las desventajas que nosotros ahora que ahora vemos bajo este régimen es, como les comentaba, ya no se pueden ingresar a este régimen desde hace unos años. Para poder tributar bajo este régimen, el límite de los ingresos era de 2 millones de pesos anuales efectivamente cobrados. En el caso de Reciclo, pues ahora vemos que es mayor el límite del ingreso. La duración del ISR, como se los comentaba, fue de 10 años y estaba restringido para los profesionistas, que quiere decir que las personas que ejercían sus actividades y que requerían de una cédula profesional para poder hacer sus actividades económicas, no podían tributar bajo este régimen. Solamente las personas que se dedicaban a tener actividades empresariales. Uno de los regímenes también conocidos aquí en México es el de arrendamiento. Este régimen está diseñado para las personas físicas que tienen ingresos por rentar sus bienes inmuebles, como casas, departamentos, locales, terrenos, entre otros. Pero en general esos son los más comunes que se pueden llegar a tener para poder tributar bajo este régimen. Aquí, bajo este régimen, se puede llegar a tener las ventajas de poder deducir sus gastos siempre y cuando sean necesarios para el mantenimiento del inmueble, como por ejemplo el mantenimiento, la luz, el agua, predial, los honorarios legales que ocurran con el bien inmueble, las comisiones inmobiliarias, si en algún momento se podían llegar a tramitar algún crédito o algún préstamo por tener un bien inmueble, las comisiones que se llegaran a pagar por esto se pueden llegar a tomar como deducción. Se pueden llegar a tomar también los seguros, las personas que protegen sus bienes, en este caso, son completamente deducibles, y la depreciación del inmueble. Como sabemos, las depreciaciones las tasas las podemos encontrar en la ley del ISR, en el cual nos va a dictar el porcentaje de una depreciación anual y de su aprovechamiento. Por otra parte, también hay una opción conocida como la opción ciega, que esta grava directamente del 35% de los ingresos cobrados por arrendamiento sin la necesidad de comprobar algún gasto. Y obviamente le da mayor formalidad de que cuando uno solicita un CFDI por arrendamiento, pues podemos tener la seguridad que es un bien inmueble que está regulado, que cumple con la obligatoriedad del gobierno que nos exige y le da mayor presentación a nuestros servicios. Y otra de las ventajas es de que este también puede tributar bajo reciclo. Aquí, para no confundirnos, reciclo es un régimen que nos permite o que nos va a permitir tributar con otros regímenes fiscales, ¿vale? No es que sea una actividad económica el arrendamiento o que sea una cosa distinta, simplemente de que se puede llegar a tributar como reciclo teniendo la actividad de arrendamiento, pero si no se quiere tener los beneficios de reciclo, se puede llegar a tener el régimen fiscal de lo que es arrendamiento directamente, haciendo a un lado lo que es el régimen y la obligatoriedad que nos brinda reciclo. Las desventajas que se puede llegar a tener tributando bajo este régimen son las declaraciones que se tienen que presentar, declaraciones anuales y mensuales. Debemos de llevar lo que es una contabilidad, debemos tener de preferencia un contador que sepa sobre esos temas. Siempre vamos a tener la carga del pago de los impuestos y tenemos que llevar un perfecto control de nuestros gastos
y de nuestros ingresos. También es importante considerar la emisión de los CFDIs, porque en el dado caso de emitir un CFDI por arrendamiento, pues tiene que llevar una serie de datos adjuntos al comprobante para que la persona que lo está solicitando lo pueda hacer deducible. En este caso, se tiene que agregar lo que es el domicilio en donde se está arrendando, la clave predial del bien inmueble y se tiene que especificar las fechas en las cuales se está haciendo el uso de este bien arrendado. Otro de los regímenes son más conocidos y más usados en nuestro país es el régimen de los sueldos y salarios. Este régimen de sueldos y salarios van a estar tributando a las personas físicas que sean trabajadoras de las personas, ya sean pueden ser físicas o morales, y se les va a considerar que son trabajadores porque reciben una remuneración económica a cambio de servicios, considerándose sueldos, salarios, comisiones, bonos, entre otros tipos de conceptos. Y siempre y cuando los trabajadores tengan un contrato laboral con la empresa o con la persona física, que en dado caso lo podemos determinar como el empleador. Los beneficios que nosotros tenemos para tributar con este régimen es que el empleador se va a dedicar a hacer completamente toda la carga fiscal. Él se va a encargar de retenerle los impuestos al trabajador y de la misma manera los tiene que enterar hacia las autoridades. Regular las personas que están tributando bajo este régimen, pues simplemente necesitan o más bien reciben su recibo de nómina y se tienen que percatar de que que esté timbrado correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar nosotros en este recibo de nómina? Tenemos que visualizar que la persona que está emitiendo el CFDI de nómina, pues sea la empresa a la que nosotros estamos trabajándole. Tiene que venir también con el número de registro patronal que se lo va a brindar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene que venir el nombre completo del trabajador. Tiene que venir su RFC del mismo trabajador. El trabajador tiene que estar tributando en el régimen de sueldos y salarios. Se tiene que tener en consideración también el número de seguridad social del trabajador. Tiene que especificar de qué fecha está comenzando el pago, a qué fecha está terminando. Y en la parte de las percepciones, pues ya se verá, podrán visualizar qué es lo que se le está pagando, que son sueldos, horas extras, lo que ya están vacaciones, prima vacacional, entre otros beneficios que tenga ese trabajador. Y en la parte de las deducciones es donde podemos ver la carga fiscal que se tiene por tributar en este régimen, donde principalmente vamos a ver dos deducciones. La principal, que es la del ISR, y la del IMSS, que recordemos que por ser lo que somos, bueno, tenemos que contribuir con el gasto público para poder cumplir con nuestra obligatoriedad. En el dado caso del IMSS, también tenemos que contribuir con los gastos que se representan. No es necesario llevar una contabilidad estricta si nosotros tributamos bajo este régimen. Tenemos el beneficio de la seguridad social, que sabemos comúnmente que lo brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos derecho a prestaciones laborales, prestaciones de ley, sabemos que tenemos derecho a vacaciones, una prima vacacional que viene por esta, y lo que es un aguinaldo que se percibe cada fin de año. Y la ventaja de estar
tributando bajo este régimen es que podemos tener deducciones personales autorizadas, en el mismo caso que las saqué las personas físicas con actividades empresariales. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que se llegan a tener por estar tributando bajo este régimen? Pues principalmente es que nosotros no tenemos un control sobre los impuestos, porque la empresa es la que se dedica a hacer el cálculo y nosotros ya no podemos manipular nada al respecto. Tenemos una limitación de ingresos. En el dado caso, se tiene que considerar que no se tiene que exceder de los 400,000 pesos como ingresos anuales para poder tributar. Bueno, sí se puede exceder de este régimen, de este ingreso, pero se tiene ya la obligatoriedad de presentar una declaración anual. La otra es de que se tienen menores beneficios si no se presenta la declaración anual. ¿Por qué se tienen menores beneficios? Porque nosotros llegamos a tener deducciones autorizadas y no las metemos en tiempo y forma, pues aquellos beneficios fiscales como comúnmente conocemos, que es la devolución del ISR, pues estaremos perdiendo este beneficio. Otra de las cosas importantes a considerar bajo este régimen es de que si las personas tuvieron dos o más patrones durante el ejercicio del año fiscal, tienen la obligatoriedad de presentar una declaración anual. Así hayan trabajado un mes, 2 meses, siempre y cuando hayan tenido más de dos patrones distintos en el año, tienen la obligación de presentar su declaración anual, aunque no hayan excedido de los 400,000 pesos anuales. Las deducciones que se puede llegar a tener como deducciones personales autorizadas son los gastos médicos, los gastos funerarios, los donativos, las colegiaturas, aportaciones complementarias, primas de seguro de gastos médicos, transporte escolar, gastos de créditos hipotecarios y las cuentas especiales y personales para el ahorro. Pero no solamente es decir, ya los tengo, ya yo los pagué, me tienen que devolver, sino que estas deducciones tienen que cumplir un cierto criterio para poder ser completamente lo que son deducibles, como por ejemplo, en el caso de lo que son los gastos médicos, pues se tiene que especificar el uso del CFDI, que son los gastos médicos, y todos tienen que especificar, aparte del uso, dependiendo que se le dé, tiene que ser pagado con formas específicas, como por ejemplo, son 5. En el caso se tiene que pagar con un cheque nominativo, pero el cheque tiene que ser a nombre de la persona que va a hacer deducción el gasto, como por ejemplo, si yo quiero hacer deducible un gasto de honorarios médicos, entonces en este caso yo tendría que emitir un cheque a mi nombre, de mi cuenta, que esté a mi nombre, al nombre del médico tratante. Y ese cheque tiene que estar a nombre de esa persona. Puede ser también una transferencia electrónica de fondos. De igual manera, la cuenta de donde salga el dinero tiene que ser de mi cuenta y tiene que ser una cuenta directamente al médico. Puede ser con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o tarjeta de servicios o como vale electrónico, como comúnmente lo conocemos. En el dado caso de los gastos funerarios, son aquellos que nosotros podemos llegar a ocurrir, pero aquí la cuestión es de que hay que tener en consideración que para esto tenemos que tener lo que son pagados de la manera correcta, como ya se los había comentado.
En el dado caso, también nosotros podemos extender este beneficio, por así decirlo, cuando nosotros los pagamos y se trata de lo que son gastos relacionados, como por ejemplo, en el dado caso de que si llega a fallecer un padre, una madre, un abuelo o una abuela, o el cónyuge, o incluso o en línea hacia abajo, nuestros hijos o nuestros nietos. En este caso podemos hacer deducibles los gastos funerarios. Tenemos que tener en consideración también que en los gastos funerarios, en algunos casos se llegan a comprar algún paquete por anticipado. Si se llega a tener esa consideración, solamente se van a poder hacer deducibles hasta el año en que se lleguen a utilizar. No se pueden llegar a deducir los pagos anticipados si yo no los utilicé o no los usé, aunque hayan sido pagados de la forma en que estén autorizadas, solamente van a ser deducibles hasta el año que se van a poder utilizar. En el caso de los donativos, pues tienen que ser empresas donatarias autorizadas por la autoridad y se tiene que verificar que el CFDI esté emitido de una manera correcta. En el caso de las colegiaturas, se pueden llegar a tener lo que son deducciones desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o universidad o superior, pero hay que considerar los montos límites que se tienen por año y en este caso por persona. Lo que son las aportaciones complementarias, aquellas aportaciones que se pueden llegar a hacer para planes de retiro, tienen que estar completamente de una manera correcta emitido el CFDI y se tiene que estar pagado de manera correcta. Las primas de los seguros de los gastos médicos, si las personas físicas quieren llegar a tener un beneficio mayor pagando un servicio de terceros, también tienen que cumplir una serie de especificaciones para esto. En el dado caso del transporte escolar, es exactamente lo mismo, pero aquí la cuestión es de que para que se pueda hacer deducible los transportes escolares, la factura no tiene que venir otra deducción o algún otro concepto que se esté pagando, porque se puede llegar a perder la deducción al respecto. En el dado caso de los créditos hipotecarios, se tiene que considerar lo que son los intereses devengados, los gastos devengados en este caso. Y por último, las cuentas especiales y personales para el ahorro, como por ejemplo el Afore. Todas las aportaciones que se lleguen a hacer se pueden llegar a considerar deducciones autorizadas, pero hay un monto límite para poder hacer deducible estos montos. Y como les comentaba, se tienen que pagar de las formas autorizadas para poder ser deducibles estos gastos. Si en dado caso no se llega a considerar alguno de estas situaciones, lo más seguro es de que la autoridad nos diga que hay algunas inconsistencias en nuestra declaración y si nosotros llegamos a determinar algún saldo a favor, nos los vayan a negar y tengamos que hacer algún tipo de aclaración o simplemente no nos los van a devolver el saldo que nosotros llegamos a determinar. Otro de los regímenes más populares que existen es el régimen general de las personas morales. Este régimen está dirigido para las empresas que están legalmente constituidas y estén conforme a derecho mexicano que realizan actividades lucrativas, o sea, que van a tener algún beneficio económico por estar realizando su actividad económica. Esto incluye a todas las sociedades y pequeñas con ingresos superiores a los 35 millones anuales. Pero si no se pueden llegar a tener esos ingresos, se puede llegar a optar por el beneficio del reciclo de las personas morales. Para eso también existe el reciclo para ese tipo de personas o, mejor dicho, empresas. Los beneficios que se llegan a tener por el régimen general de ley es que hay una amplia deducción de gastos. En dado caso principal, como les comentaba, son las deducciones autorizadas
por las actividades económicas que tengan, más aparte se puede llegar a tener deducciones como por ejemplo sueldos y demás prestaciones que se le dan a los trabajadores. Se puede llegar a tener una buena separación patrimonial, que quiere decir con las personas físicas que constituyen esa empresa, está bien señalado que pertenece a la empresa y que le pertenece a la persona física. Es posible tener socios e inversionistas, en el dado caso pueden ser tanto otras personas físicas o personas morales, se puede llegar a participar en licitaciones y la control fiscal completo sobre este régimen. ¿A qué nos referimos? Que se pueden establecer políticas o estrategias fiscales internas para poder tener un mejor control sobre los impuestos, obviamente todo dentro del marco legal que la ley nos permita. Las desventajas que se tienen al tributar bajo este régimen es la carga administrativa alta, ya que se tiene que llevar un buen control de todos los procesos administrativos, contables y fiscales que requiere la empresa. Es necesario llevar a una contabilidad para los registros contables. Se tienen que presentar pagos provisionales, de los más conocidos, pago provisional del ISR, los pagos definitivos, en este caso, pago del impuesto del valor agregado o IVA, como lo conocemos, y una fiscalización más estricta, que quiere decir que nos tenemos que apegar a cosas que la ley nos va a dictar. Tenemos, por otro lado, un régimen de personas no lucrativas. Es un régimen fiscal que el SAT diseñó para las instituciones o las empresas que no van a tener un fin para obtener ganancias, sino que van más enfocadas a un objeto social, educativo, cultural, religioso, de ese tipo de índole. Este tipo de régimen está diseñado para estas personas, ya que su fin no es obtener una ganancia. En este caso, para poder tributar bajo este régimen, los beneficios son algunos, como por ejemplo son exentos del pago del impuesto sobre la renta, siempre y cuando estén dentro de su actividad principal, la autorización para recibir donativos deducibles, siempre y cuando estén registrados como donatarias autorizadas. Ellos pueden acceder a fondos públicos, tienen la posibilidad de no repartir utilidades, pero se entiende que si es una empresa con fines no lucrativos, por lo tanto no tendría una utilidad y por lo tanto no habría una utilidad que repartir entre sus colaboradores. El manejo de su contabilidad es más sencilla, es más fácil de presentar y se va a tener un impacto positivo ante la sociedad bajo estos regímenes. Las desventajas que se llegan por tener este régimen es de que las limitaciones estrictas del SAT son más difíciles, sino que hay que estar al día y al tanto con lo que nos solicita la autoridad. Siempre van a estar con una fiscalización constante de que le estén diciendo alguna revisión, alguna auditoría o alguna cosa en particular. Se tiene una complejidad administrativa, ya que se tienen que emitir los FDIs de una manera correcta para las personas que lleguen a dar donativos para la empresa. Las deducciones son limitadas para este tipo de régimen y las personas que ya tributaron bajo este régimen no se pueden cambiar tan fácilmente a otro tipo de régimen o tributar en uno distinto. El régimen de las agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros o los agapes es un régimen fiscal que se da aquí en México para las personas tanto físicas como personas morales que se dedican principalmente a las actividades de campo o las actividades primarias económicas y está orientado solamente a este tipo de actividades. Los beneficios que se tienen para poder estar tributando en este régimen
es de que hay una exención de ISR de hasta 900,000 pesos anuales, pero solamente para las personas físicas. Si es una persona moral que esté tributando bajo este régimen, no tiene derecho a este beneficio. Se tiene una tasa reducida o una exención del IVA. Recordemos que los principales productos que elaboran estas personas con este régimen pues tienen una tasa exenta o una tasa cero del IVA. También tiene un beneficio de tener una deducción de inversiones o gastos de todo lo que se requiera para poder desarrollar su actividad. Tienen el derecho de accesar a lo que son estímulos fiscales que les puede otorgar el gobierno y en algunos casos son opcionales de pagos provisionales. Las desventajas que se tienen bajo este régimen es que son los límites de los ingresos. Como le comentaba, son solamente aplicables para las personas físicas con ingresos no más de 900,000 pesos. Se tiene la obligación de llevar contabilidad si se tributa bajo este régimen. No se puede dedicar a otro tipo de actividades. Su actividad principal tiene que ser la de agapes, ya que se pueden llegar a perder beneficios fiscales o que la autoridad los cambie de régimen. La variabilidad de los ingresos también tiene que ver con el ambiente, ya que sabemos que por desastres naturales, por cuestiones de clima, etcétera, pues pueden llegar a variar los ingresos que lleguen a tener las personas. Y se tienen que tener unos controles específicos en el caso de los agapes para poder tributar bajo este régimen. Tenemos también lo que es la enajenación de bienes. Este régimen no es muy conocido, ya que solamente se aplica para las personas físicas que solamente venden bienes en una forma muy ocasional y no es habitual, que no son propias de su actividad económica, que quiere decir que no se dedican realmente a lo que es estar vendiendo sus pertenencias, como por ejemplo a un auto usado, una casa o algo por el estilo. Como por ejemplo, también solamente se aplica si no es un comerciante habitual. Si se tiene una actividad empresarial como un negocio de comercialización, no se puede tributar bajo este régimen. Simplemente es las personas que venden algo muy ocasionalmente. Los beneficios que se tienen por estar tributando bajo este régimen es que solamente son para las personas que ocasionalmente llegan a vender algo. Dependiendo también, pueden llegar a tener una exención del ISR por la venta de casa-habitación, siempre y cuando no exceda de algunos montos y cumplan con lo requisito por la autoridad. Los cálculos son completamente calculados e impuestos por un notario. Aquí ya no es necesario de llevar algún contador o de tener contabilidad, ya que todo el notario haría el cálculo de los mismos. En el dado caso de que se llegara a pagar algún tipo de impuesto por estar vendiendo un bien inmueble, se puede llegar a tomar en cuenta como deducción el costo del bien que se tuvo en algún momento. Y de igual forma, la facilidad administrativa, como no nos exige mucho la autoridad, pues es más sencilla de llevar. Las desventajas de tributar ocasionalmente en este régimen es que se pueden llegar a tener tasas elevadas de ISR si es que no podemos comprobar la deducibilidad del bien de la compra. En el caso también podemos no obtener la comprobación del costo del bien, es decir, que no pudimos declarar o que no pudimos comprobar realmente cómo obtuvimos el bien, podemos tener también algún efecto en el caso del ISR por si llega a vender. Los límites a la exención es de 3 años, que quiere decir si yo en un periodo no mayor a 3 años no obtuve este beneficio, entonces sí puedo hacer
la exención del impuesto sobre la renta. Pero si yo en un lapso de 3 años yo ya vendí algún bien inmueble o algo por el estilo, entonces yo ya no puedo llegar a aplicar esta exención. Obviamente no aplica para la actividad habitual que nosotros podemos llegar a tener como actividad empresarial o profesional, y en algunos casos, dependiendo de nuestros bienes que se lleguen a vender, pueden llegar a causar un IVA y tenemos que enterarlo a la autoridad. Y por último, tenemos el régimen de los dividendos. Los dividendos aplica para las personas físicas que reciben utilidades de las personas morales o de las empresas, ya que estas van a representar una parte de las ganancias de las empresas y esas son las que se reparten en partes proporcionales a sus socios o accionistas. Estas personas físicas o accionistas tienen que estar completamente constituidas y bien estipuladas en el acta constitutiva de la empresa. Y este régimen también puede aplicar para sociedades que estén en el extranjero, no necesariamente sean empresas que estén aquí en actividad en México. Los beneficios y las ventajas forman una parte de un ingreso pasivo, que quiere decir que poco a poco vamos a tener un ingreso sin nosotros hacer algo más. La ventaja también de esto es de que ya incluye impuestos, que quiere decir lo que a nosotros nos paguen o lo que a nosotros nos enteren ya está libre de los impuestos, porque a las empresas cuando declaren esto, ellos tienen que pagar un 30% del ISR corporativo sobre sus utilidades, y si se llega a repartir por partes iguales entre sus socios, le tiene que retener el 10% adicional a esto. Aquí también de que la retención del impuesto es simplificada, ya que todo el cálculo lo va a hacer la empresa o la organización. Se tiene la posibilidad de una reinversión, que quiere decir que no necesariamente me lo tienen que enterar, sino de que podemos tener la decisión de seguir teniendo nuestro dinero invertido en la empresa y no somos acreedores a ninguna sanción. Y estos ingresos obviamente no causan IVA, ya que son completamente exentos. Y las desventajas que nosotros tenemos en este caso es que es una doble tributación. ¿Qué quiere decir con la doble tributación? Pues que se paga un doble impuesto, como el que se los comentaba hace rato, que se paga un 30% por parte de la empresa y aparte se le retiene un 10% proporcional. Aquí se puede llegar a considerar como dividendos presuntos, que quiere decir que en algunos casos la autoridad puede llegar a determinar que nosotros estamos obteniendo algunos dividendos por la empresa, por una empresa, pero cuando no lo es. No puede haber deducciones, ¿qué quiere decir? Pues lo que se llega a tener como ingreso, como ya se les descontó un impuesto, no hay una manera de que ese impuesto sea menor o hay alguna tasa aplicable para esto. Para esto no se puede aplicar, obviamente, ni una exención o una tasa reducida, ya que los porcentajes están estipulados por la ley y por las organizaciones, por las autoridades. Entonces, por lo tanto, no hay ningún tipo de beneficio y se tiene la obligación de informar este tipo de ingresos por dividendos. Se tiene que declarar en nuestras declaraciones anuales que se llegaron a tener este tipo de ingresos, chicos. Y por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, chicos, saben, pueden ponerlo en los comentarios y estoy para poderlo resolver.